vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestra enseñanza. Hemos estado hablando del apóstol Pablo, ya que él es, ¿verdad?, quizás uno de los apóstoles que hizo mucho impacto, quizás el que hizo más impacto de todos, ¿verdad?, ya que él pudo viajar a muchos lugares donde los demás apóstoles no pudieron llegar porque él era ciudadano romano, él podía entrar en muchos lugares, era un hombre, ¿verdad?, que tenía sus credenciales de fariseo que quizás usaba para entrar a las sinagogas, ¿verdad? Uno no sabe. Y verdaderamente este hombre, sobre todo, tenía el Espíritu Santo. Era bautizado en el Espíritu Santo y tenía el poder del Espíritu Santo, el que lo llevaba, lo guiaba a donde sea que el Dios quería que él llegara. Y este hombre se disponía, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar viendo ahora, la semana pasada vimos el encuentro, ¿verdad?, que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesús. Y el día que el Espíritu Santo lo llenó, ¿verdad?, con su poder, que el Señor Jesús bautizó a Pablo en el Espíritu Santo, ¿verdad?, allá cuando Ananías llegó a esa casa donde se encontraba Pablo orando, ¿verdad?, y ayunando. Pero ahora vamos a ver el inicio del ministerio de Pablo, ¿verdad? Y vamos a tocar, como siempre, estamos en el tema del bautismo en el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y también vamos a tocar un poquito, ¿verdad?, sobre las misiones, verdaderamente qué es la misión, y cómo Pablo nos enseña, ¿verdad?, la verdadera misión. Vamos a enseñar un poquito de eso y tocar un poco de eso y sobre todo, como digo, hablando sobre el Espíritu Santo y su papel en las misiones, su papel en los llamados, ¿verdad?, para ir y predicar el Evangelio y cumplir la gran comisión. Entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos ahora en Hechos 13 y vamos a leer solamente del 1 al 3 rápidamente y después vamos a tratar de cubrir lo demás del capítulo. Pero dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a dejar a mi hermano Giovanni que haga la oración y pueda iniciar, ¿verdad? Padre Dios mío, te damos gracias por esta tarde especial y la bendición que tú nos has dado, Señor, para estar aquí una vez más, Señor, instruyendo tu palabra, Señor, a aquel pueblo hambriento, sediento, Señor. Te pido que nos uses, Señor, como ese canal, como sus instrumentos, Señor, para desatar, Señor, estas verdades espirituales en cuanto a un llamado, a una obra misionera, Señor, que después tú que restauras, levantas, perdonas, Señor, nos haces acepto en el reino de los cielos, también nos haces partícipe, Señor, para expandir tu palabra, Señor. Ayúdanos a enseñar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, mis amados, vamos a continuar aquí, como dijo pues mi hermano Dani. Vamos a ver sobre el llamamiento ya de Saulo para convertirse en la promesa que Jesús le había dicho, con el propósito el cual Jesús le llamó a Saulo. Quiero enfatizar en esta parte porque Saulo, recuerde que estábamos hablando la semana pasada, era un perseguidor de iglesia y un fariseo, el cual Dios le usó como instrumento para perseguir la iglesia y que se expandiera, y no los primeros cristianos, y después le va a usar a él mismo, al perseguidor, para ahora el propósito ser de un apóstol a los gentiles. El apóstol en el griego apostelos, que significa enviado. Entonces él fue enviado directamente a predicar a los gentiles, aparentemente, no que él no predicó a los judíos, también lo predicó, pero el ministerio mayormente de él se dedicó a expandir a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son descendientes israelitas o judíos, ¿sí? Todas las personas que no son de descendencia de Israel o de Jacob, entonces son gentiles, y todos los que vienen de la descendencia de Israel pues son israelitas o de judíos de Judá, ¿ok? Entonces eso hay que enfatizar ahora en este tiempo. Pero me llama la atención
Y aquí vamos a empezar el llamado ya ministerial de Saulo. Y me llama la atención porque estaba leyendo en Gálatas, donde él habla un poquito sobre qué fue cuando, y ahí queremos entender, no, a veces creemos que cuando Dios llama enseguida, te envía enseguida. Y no estamos diciendo que no puede haber una excepción, pero Dios necesita instruirte y procesarte. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él habla lo que sucedió con él después de su conversión. Si nosotros vamos a Gálatas 1, es importante enseñar un poquito de esto. Gálatas capítulo 1, el verso 16 dice esto. Dice del 17, dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En este que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, escuche esto, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Aquí estamos viendo el acontecimiento de Pablo, entonces todavía lo van a nombrar aquí como Saulo, que él cuando Dios lo llama, usted sabe, va persiguiendo a Damasco, entra y va a Ananías, ora por él, ya lo enseñamos la semana pasada, pero no es que enseguida él comenzó el ministerio, estamos hablando, de que comenzó a predicar y enseñar, sí, lo comenzó a enseñar y a testificar, pero ya para el ministerio específico vemos aquí cómo Dios obra en la iglesia Antioquía. Y tiene que usar en un momento, mi amado hermano, de adoración, en un momento que ellos están ministrando a Dios con ayuno y oración. Y vemos aquí lo que el énfasis aquí es como la obra del Espíritu Santo, obrando de tal manera que Él es el que habla a través de los profetas y hablan que le debe separar a Saulo y a Bernabé, o a Bernabé y a Saulo. Dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El profeta, mi amado hermano, el hombre de Dios que usaba como la voz de Dios al hombre. Eso hay que entender, ¿sí? El profeta es la voz de Dios hacia el hombre. Dios habla a través del profeta. Y maestros, los maestros eran encargados, mi amado hermano, de alentar la fe, de madurar, de que la persona madure. Ese era el trabajo de los maestros, explicar la ley, explicar lo que el profeta dice. Dios habló y luego el maestro se encarga a través de la escritura de decir esto es lo que el profeta o lo que Dios está tratando de decir. Me llama la atención de nuevo. De acuerdo a los eruditos, dice que cuando de acuerdo a la escritura, que cuando está el nombre primero, esa es la persona que sobresale un poco más. No es que es la más importante, pero sobresale. Y aún nosotros vemos que cuando Dios llama a Saulo, nombra primero a Bernabé y dicen los historiadores que Bernabé era más maduro. Y aún la palabra de Bernabé significa justo, ¿no? Entonces Bernabé era un poco más maduro ya en la fe y necesitaba ya instruir o guiar un poco más a Saulo. De esa manera el Señor, conociendo los caracteres y conociendo a cada uno de ellos, a través del profeta llaman, dice, a Bernabé, dice maestros, uno de ellos, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Este Simón no era Pedro, aquí lo especifica bien, sí era otro. El que se llamaba Níger, muchos creen que puede haber sido el Simón el que cargó la cruz, ¿sí? El que le ayudó a Jesús cuando estaba yendo a ser crucificado. Lucio de Cirene, Manaén, en el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces la palabra clave, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí es la clave, mi amado hermano, que cuando nosotros vimos que cuando Jesús se le aparece a Saulo y habla a Ananías, él le dice que yo le demostraré cuánto ha de sufrir por mi causa, porque le he llamado para el apóstol a los gentiles. En esta parte, mi amado hermano, empieza prácticamente el ministerio. ¿Cómo le podríamos llamar? Comienza el estallido del ministerio de Pablo. Y de esta forma, Dios confirma a Pablo para lo que ya Dios le había llamado. Pero sin antes le estaba preparando, como le estamos hablando. Y él, después de un tiempo de haber estado enseñando, ministrando, ahora Dios le tiene que lanzar
para que desarrolle completamente la predicación a los gentiles. Pero de nuevo, hacemos hincapié, no le envía solo. Desde antes Jesús había escogido de 2 en 2, y aquí vemos que el ministerio se sigue cumpliendo de 2 en 2. Le llama a Bernabé y le llama a Saulo para que ellos vayan y prediquen. Otro punto importante que podemos desatar para seguir enseñando: ellos no se llamaron a sí mismos. El que llama y el que da el ministerio es Cristo, pero el Espíritu Santo usa a estas personas como el profeta, los maestros que estaban ministrando maduros, para confirmarles lo que el llamado ya le había dado antes. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Una enseñanza, mi amado hermano: que el llamado, Dios te habla personalmente, pero Dios te confirma a través de los siervos de Dios para decirte cuándo, la hora y dónde, mi amado hermano, tú debes salir y dejar tu nido. Mi hermano Dani, no sé si quiere acotar algo aquí. Amén, amados hermanos. Ahí lo que estaba hablando mi hermano Giovanni es lo que nuestro pastor llama el factor tiempo y el factor puerta, ¿verdad? El Señor te llama, quizás te profetiza, ¿verdad? Usa a alguien que profetice, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para ti, pero también tiene que esperar la puerta, ¿verdad? Donde una puerta se va a abrir por medio también, otra, como estábamos diciendo, una confirmación del Señor que te va a dar para que tú puedas ir y ahora cumplir con el ministerio por el cual el Señor te está llamando. Y podemos mirar también un poquito más de la historia de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Podemos ver aquí en Hechos 11, del versículo 19 en adelante, hablando aquí que los discípulos, o sea, los que estaban en Jerusalén, se había levantado una persecución por la muerte de Esteban, ¿verdad? Aquí, como les digo, Hechos 11 del 19 en adelante lo cuenta, de que después de que pasó esta persecución, la gente se fue y fueron predicando, ¿verdad? Los cristianos fueron predicando en cada ciudad donde ellos llegaban. Y entonces llega un reporte, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Estamos leyendo Hechos 11 y ahí del 20 en adelante también. Y están predicando y para nomás ir así repasándolo, prácticamente llega la noticia otra vez a Jerusalén de que los gentiles están convirtiéndose y están recibiendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Entonces dice que mandan a Antioquía a un hombre llamado Bernabé. Y dice que Bernabé llega y se asombra y se regocija porque el Espíritu de Dios está ahí. La gente se está convirtiendo. Entonces lo que él hace dice aquí, ¿verdad?, que él va a Tarso y va a buscar a Saulo. ¿Por qué? Porque este hombre Saulo, como hemos hablado y como mi hermano Giovanni estaba tocando en el principio, era un hombre ya enseñado, un hombre estudiado, un hombre que ya tenía prácticamente todos los estudios para ser maestro, pero ahora un maestro cristiano, ¿verdad? Había aprendido toda la ley, había aprendido todo el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy, pero ahora él veía las cosas del punto de vista de los cristianos. O sea, ahora él veía el Antiguo Testamento ya no como judío, sino como un creyente, un cristiano, por el lente de Cristo, como todo se cumplió, ¿verdad? A través de Jesús prácticamente, todas las profecías. Entonces, este hombre Bernabé sabía a quién fue a buscar, ¿verdad? Él fue a buscar a un hombre que era fariseo, estudiado, y ahora él sabía, este hombre me puede ayudar a edificar a estos cristianos nuevos en Antioquía. Entonces, como estamos diciendo, ¿verdad? Dice que también hubo una profecía, ¿verdad?, que estaban diciendo que un profeta dijo que en Jerusalén iba a haber una gran hambruna, perdón. Entonces, lo que pasa es que todos recogieron dinero en Antioquía, recolectaron dinero y mandaron a Saulo y a Bernabé a que llevaran la ofrenda a Jerusalén para la iglesia, ¿verdad? Porque ellos sabían que iba a faltar comida. Entonces ellos dieron para que ellos fueran. Entonces dice que después regresan a Antioquía y después llegamos al punto donde empezamos, que ellos están ahí enseñando. Y el punto que quiero tocar ahí, hermanos, es el hecho de que estos hombres
no eran simplemente hombres que llegaban y se congregaban y solamente, sino que estos hombres estaban ocupados. Estos hombres estaban trabajando. El Señor, el Espíritu Santo ya los estaba moldeando, ya les estaba dando práctica. Ellos estaban enseñando, ministrando, dice ahora ya el Hechos 13, ministrando en la iglesia. Ellos estaban obrando, trabajando. El Señor quizás, como dice aquí, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito después que el Espíritu Santo les dice que ellos sean separados para el llamado que ya les dio. En otras palabras, quizás el Espíritu Santo ya había hablado a las vidas de estos hombres y estos hombres simplemente estaban prácticamente, lo que quizás podemos decir, se estaban adiestrando en la iglesia, ministrando, haciendo la obra. Pero después llega el punto, como estamos diciendo, donde el Señor abre la puerta y dice, ok, me los separan porque ahora yo los quiero enviar a que prediquen a otros lugares. Ok, queremos hacer un gran énfasis de que estos hombres eran hombres ya bautizados en el Espíritu Santo. Tenían la llenura. Ellos eran, yo, ¿verdad? Y también lo que cree las asambleas de Dios a lo que pertenecemos es que un obrero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros, mis amados hermanos, solo no podemos. No podemos llamarnos solos. No podemos ir a predicar solos. Tenemos que estar llenos y investidos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con todo lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, con la gran comisión, ¿verdad? Con esa misión de ir a predicar. O sea, mis amados hermanos, ese es un énfasis que yo quiero hacer en este momento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver este ejemplo de estos hombres, que son hombres que fueron llenos primeramente del Espíritu Santo, trabajaron en la iglesia, estaban activos, estaban ahí congregándose, pero como digo, ministrando, y después, y por medio de eso, el Espíritu Santo les estaba adiestrando, les estaba preparando para otra obra, la cual vamos a entrar ahora, cuando Él les dice, separadme a Bernabé y Pablo para la obra por los cuales les he llamado. Qué bueno, sí. Vamos a enfatizar bastante lo que es, no solamente, a veces hablamos solamente de Pablo, pero vemos aquí que hay otro Bernabé. Y de nuevo, para seguir acotando al pensamiento que le decía, que Bernabé estaba como el principal, como el guía primero, después Pablo tomaría ya la batuta. Amén. Si nosotros regresamos al verso 11, capítulo 25, dice que Bernabé era, un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y en gran multitud fue agradada al Señor. Dice, después fue Bernabé, el 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hablando de Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Sí? Bernabé es el que le trae para que se congreguen en la iglesia que estaba en Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía ya estaban muchos tipos de creyentes. Ya no estaban solamente judíos, estaban mezclados ahí, romanos, griegos y judíos. Y el 26 me llama la atención y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Mire, mi hermano, cuando llegaron allá, Pablo de nuevo, y estaba enseñando, desempeñando la labor de maestro, ¿sí? Y no había empezado todavía el ministerio misionero, si podemos llamarlo, o ejercer el apostolado hacia los gentiles. Pero me llama la atención, dice, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí se les da el nombre de cristianos a los que estaban congregando. Ahora, queremos ver aquí que en Antioquía, mi amado hermano, esta iglesia que está establecida, cuenta un papel importante, no solamente Pablo, a veces hablamos solamente de Pablo, era la iglesia general que se estaba convirtiendo en una iglesia ancla para las misiones, mi hermano. Ahora esta iglesia en Antioquía se convertiría en la agencia misionera para enviar misioneros y cumplir de esa forma el plan de Dios, de la gran comisión que es ir y hacer discípulos a todo el mundo. Recuerde que empezó en en Jerusalén. Jerusalén fue una iglesia ancla en el sentido, mi amado hermano, que experimentó la pureza y el poder de Dios. Esa iglesia tenía la doctrina, ahí se estableció con los apóstoles. Ellos marcaron la doctrina, ellos aportaron bastante, pero sin embargo, ellos no aportan tanto en enviar misioneros, porque ellos se quedaron ahí mayormente. A través de Pablo, de Saulo, con la persecución, comienzan a expandir el evangelio, pero de una forma perseguida y no de una forma prácticamente voluntaria. Ahora, después que se convierte Saulo,
viene y Bernabé le lleva en Antioquía, y ahí comienza esta iglesia con la visión de enviar a los misioneros para que expandan el evangelio. Ahora, me llama la atención muchísimo porque cuando una iglesia tiene o el Espíritu Santo se mueve, no busca solamente para adentro, mi hermano. Como vemos, ellos estaban ya haciendo la obra, recogiendo ofrendas, enviando a Jerusalén, que estaba pasando ya una crisis bastante, y vemos ellos como no solamente se enfatizaron y se conformaron con enviar dinero, sino era necesario enviar la palabra. Como hoy en día, mi hermano, mucha gente, usted puede proveerle solamente económicamente o alimento físico, pero si no escuchan la palabra, igual está perdida la gente. Entonces el énfasis es el evangelio, las buenas nuevas, pero va acompañado también con las buenas obras, que eso es la fe. Entonces, cuando ellos le llaman, me llama la atención, es el Espíritu Santo quien usa a sus siervos, los profetas, usando los dones ahí, ministrando, y ya los separan a estos dos con un propósito, que el propósito es para que ellos fueran. Y mire cómo dice el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. De nuevo, estos discípulos, Bernabé y Saulo, no fueron solamente en sus emociones. Ellos fueron completamente dirigidos por el Espíritu Santo hacia dónde empezarían a expandir el evangelio. Una vez cuando nosotros recibimos una conferencia decía, es más fácil hacer un puente donde ya hay un río que hacer un puente y luego traer al río. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay lugares donde ya el Espíritu Santo está trabajando con personas. Ya el Espíritu Santo está trayendo la convicción. Y cuando nosotros que somos enviados vamos con esa palabra, la gente responde. Y entonces el evangelio es más aceptado, es más rápido, ¿cómo puedo decir? Sí, aceptado sería la palabra correcta y podemos ver la obra del Señor. Pero de nuevo, cuando ellos vemos nosotros, ahora, esta parte de aquí quiero ir dando un poquito de nombre también. Seleucia se encontraba en la... Salamia estaba en la isla de Chipre, ¿sí? Ahí se encontraba Salamia. Para nosotros vemos, entonces ellos bajan prácticamente a Seleucia, que bajan un poco como para el norte, como quien van para Siria, y de ahí ellos se botan y navegan a la isla que Chipre. Así es como ellos comienzan, pero me llama la atención de nuevo, es el Espíritu Santo quien les lleva allá para predicar el evangelio. De esa forma, mi amado hermano, me llama la atención otra cosa que dice que le impusieron las manos. De nuevo, cuando las personas son llamadas, mi amado hermano, y separadas para una obra específica, los ancianos de la iglesia le honran, ¿sí? Cuando me llama la atención, cuando nosotros estábamos estudiando esta parte de aquí, dice, al poner las manos, no solamente de orar, sino ellos estaban comprometiendo que llamar a Dios y que ellos le iban a sostener. Por tanto, la iglesia en Antioquía se convertía en una ancla de misiones y ellos tenían que salir y luego por eso regresan y reportan lo que ellos estaban haciendo en las misiones. Amén. Sí, amén, amados hermanos. O sea, prácticamente Antioquía eran la base, o sea, la base, ¿verdad? Donde ellos salían de ahí, ¿verdad? Quizás con recursos, ¿verdad? Pero sobre todo con la bendición, con el apoyo de la iglesia. Correcto. Y después iban y regresaban con los reportes y después, como vemos más adelante, volvían a salir. Correcto. Y esto es algo, ¿verdad? Un ejemplo para todos los hermanos, todas las iglesias, ¿verdad? Quizás hay un pastor escuchando. Este es, ¿verdad? Una de las... ¿cómo puedo decir? Los métodos, ¿verdad? Correctos para la misión. Que nosotros, o sea, no podemos enviar. Yo estaba leyendo aquí mientras estudiaba y el comentario prácticamente decía, no se trata de enviar a personas que tú piensas que están preparados, sino que se trata de enviar a las personas que el Espíritu Santo escogió. Claro, o sea, sí. y eso es algo bien importante que muchas veces pensamos, bueno, este hermano está estudiado, o este hermano fue al instituto, o este hermano ha estado con nosotros muchos años, ¿verdad? Y vamos a enviarlo a las misiones. Y lamentablemente, mis amados hermanos, terminan fracasando, terminan, ¿verdad? Que la misión no crece o no pasa nada, ¿verdad? No hay almas, no ganan nada y regresan derrotados prácticamente. Y así no se puede hacer, sino que, mis amados hermanos, quiero hacer este énfasis. Miren cómo estaba la iglesia de Antioquía. Dice que ellos estaban ayunando. Estaban buscando la dirección del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que verdaderamente, como Jesús lo dijo,
esto es parte de la vida diaria del cristiano. El ayuno debe de ser siempre parte de la vida de la iglesia. La iglesia tiene que estar ayunando. Aquí no dice que solamente Pablo estaba ayunando, aquí no dice, sino que prácticamente el grupo que estaba ahí estaba ayunando, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Quizás, ¿verdad? Estaban preguntándole al Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Y dice aquí que, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les dijo, ok, he escogido a 2 hombres, envíenlos, ¿verdad? Entonces, y quiero volver a tocar ese punto que el hermano Giovanni aquí lo leyó en el versículo 4, que dice que enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Tenemos que hacerle énfasis y tomarlo en serio. Recuerden, amados hermanos, que el que manda en nuestras vidas, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir y hacer trabajo o hacer lo que queramos sin que el Espíritu Santo nos envíe, sin que el Espíritu Santo nos respalde y sin que el Espíritu Santo nos esté guiando. Es muy peligroso, mis amados hermanos, querer hacer las cosas por nuestras propias cuentas. Recuerde que esta es la obra del Señor. Recuerde que este campo, ¿verdad?, le pertenece a Dios, ¿verdad? Él es el Señor de la obra, dice. El mismo Jesús dijo, ruégale al Señor de la obra. La obra pertenece a Dios el Padre, no nos pertenece a nosotros para nosotros enviar a gente cuando queramos, sino que debemos estar ayunando, debemos estar orando, ¿verdad? Claro, como parte de nuestra vida espiritual diaria, pero también en esas oraciones preguntándole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga, Señor, en este día? O ¿cuáles son tus planes para nuestra iglesia? ¿Verdad? Como estábamos hablando, es importante que la iglesia unida, ¿verdad? Algo que estábamos estudiando con nuestro hermano Giovanni allá en el seminario, es que no se trata de que si yo pertenezco al departamento de misiones, entonces yo voy a ayudar, ¿verdad? O porque no soy misionero, yo no voy a orar por las misiones o no voy a ayudar a las misiones. Porque la verdad, amados hermanos, todo esto le pertenece a la iglesia. La iglesia tiene que ser la base de la misión, de las misiones. O sea, nosotros todos como iglesia, como congregación, tenemos que ser, o sea, los que estamos orando por los misioneros, ¿verdad? Los que estamos quizás recolectando los fondos para los misioneros, como estamos viendo, este es un perfecto ejemplo, la iglesia de Antioquía, como ellos, ¿verdad? Como iglesia oraban y dieron el respaldo a estos misioneros. No solamente así, Jesús entregó la misión, Yeah. el comisionado que lo llamamos de ir y hacer discípulos, predicarles el evangelio, de bautizarles. Entrega a la iglesia. A la iglesia en general. A la iglesia en general. Luego Jesús, mi amado hermano, les dota del poder con el bautismo del Espíritu Santo. Los sigue capacitando para que lleve a cabo su obra. Recuerden, les dijo, quedaos aquí. Entonces, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Después de eso, Jesús dice que llevó, en Efesios 4, dice que Él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Amen. Y estamos hablando aquí ya de los dones ministeriales. Yes. De nuevo, ¿para qué? Para cumplir la misión. Amen. Entonces, pero el apóstol o el misionero es el que rompe la brecha, mi hermano, el que rompe la roca donde no hay nada. Porque eso vamos a empezar. Ahora, ellos comienzan el viaje misionero, Bernabé y Saulo, donde no habían conocido a Cristo, donde ellos no entendían realmente que Jesucristo ya había venido como el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Entonces, la obra que ellos van a empezar no es a poner, como dice, fundamento donde ya existe, sino donde no había. Entonces me llama la atención porque cuando nosotros vemos que Antioquía toma esa responsabilidad como iglesia y él se ven en el compromiso de enviar, pero no solamente se hacía como hoy en día se hace un culto misionero, no, era en general la iglesia de ministradores, ministrando completamente al Señor y esperando que Dios diga quién es el elegido para que ellos vayan. Me llamó la atención, mi hermano, y vale un poquito tocar aquí. Porque a veces nos apuramos. Oh, sí. Sí, a veces nos apuramos, como usted estaba diciendo, en enviar a las personas o por la emoción, por lo que es. Pero muy pocos hacemos en esperar en el Espíritu Santo. Yeah. Que el Espíritu Santo habla a las personas literalmente. Le pone en el corazón y le dice para el ministerio que yo le escogí.
Entonces, cada persona, mi hermano, tiene ya un propósito que cumplir. Y por eso es que vemos que Pablo fue dedicado a un apóstol, un enviado, pero también había maestros ahí. Y Dios usa a los profetas y a los maestros para enviar al apóstol. Mire cómo funciona la obra misionera del Señor. No solamente es cuestión de dinero, es también de instrucción, es también de profecía, mi amado hermano. Y también, usted sabe, pues ese tiempo pues, no había un pastor específico, sino ministraban todos ellos, los ancianos ahí. Entonces, de esa manera es como comienza a efectuarse, mi amado hermano, la expansión del evangelio, ¿sí? Y a través de estos dos hombres que deciden dar el todo. Pero no sé si usted quiere seguir, mi hermano, para seguir avanzando en el verso 6, donde ellos comienzan ya. El verso 5 dice, llegando a Salamia, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo, dice, atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús o Bar Jesús. Bar Jesús dice que significa hijo de Jesús, pero no de Jesucristo, no. ¿sí? Solamente de Jesús, de un hombre, ¿ok? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. De nuevo, cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, aquí había una persona deseando escuchar, ¿sí ve? Y un hombre y este es un hombre de poder. Poder. Prácticamente es equivalente a como era Pilato en Judea. Era el procónsul, el que era encargado de toda la isla de Chipre. Correcto, el gobernador, si podemos llamarlo hoy en día. Entonces me llama la atención cuando nosotros hacemos las cosas enviadas por el Señor, no en un sentido emocionalista, sino en un sentido de responsabilidad, mi amado hermano, las cosas van cayendo en su lugar. Dios tenía que enviar acá a Pablo y a Bernabé para que ellos enseñaran, porque ya había un hombre que tenía deseo de escuchar de lo que se estaba anunciando o lo que estaban hablando respecto de Jesús. Pero así como vemos, también había oposición. Y aquí vemos a Bar Jesús, que era un mago. Pero mire lo que dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, así se llamaba el procónsul, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. Mire, ¿quién era este hombre? El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. En otras palabras, mi amado hermano, mientras Pablo quería llegar con el mensaje de vida, con el mensaje de salud, había unos falsos magos, mi amado hermano. Y algo, perdón, hermano Giovanni, ¿verdad? Que la verdad, esto es algo muy importante, quizás hacer un hincapié aquí, ya que recuerden, mis amados hermanos, cuando cubrimos la semana pasada el llamado de Pablo, el Señor le dijo a Pablo, tú vas a presentar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Claro. Y aquí se está cumpliendo ese llamado. O sea, y mire esto, que el Espíritu Santo, porque recuerde que es el Espíritu Santo que da, ¿verdad?, esa convicción. El Espíritu Santo prácticamente está moviendo a este hombre a que llame, a que busque la palabra. O sea, y aquí es por eso que el enemigo, ¿verdad? Podemos decir que es el mismo diablo aquí, el Satanás, sus demonios, ¿verdad? Tratando de usar a este hombre a que ponga un alto a lo que el Espíritu Santo quiere para la vida de este hombre, el procónsul Sergio Paulo. Él sabía, mi hermano, que en este tiempo ellos tenían máxima autoridad, que si se convertía la cabeza, se convertía toda la isla. Exacto. Sí, usted sabe, era la forma de gobierno, no era democrático en ese tiempo como nosotros somos ahora. No, él sabía que si él se convertía, ellos tenían la autoridad de mandar a convertir a toda la isla. Pero como usted dijo, Satanás, pues usando a Elimas, que era un mago, y uno dice que se procuraba apartar de la fe al procónsul. En otras palabras, que no pusiera la confianza en Jesús, que no pusiera la confianza, la fe en lo que Pablo le estaba enseñando. Pero me llama la atención de nuevo, aquí vemos cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Aquí, como dijimos, no solamente es el hablar lenguas, como a veces la gente se enfatiza, que hay que danzar, que hay que gritar, que hay que correr. No. Vemos aquí cómo comienza a accionar ya el poder del Espíritu Santo en Pablo y cómo él discierne, mi amado hermano, lo que está aconteciendo. El verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, él lo está llamando, ¿sí? Él lo está llamando ahí. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
e inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Me llama la atención, cuando nosotros estamos llenos del poder, mi hermano, señales y prodigios ocurren para que no sea obstaculizado el reino de los cielos, mi hermano. Que la palabra sea confirmada. Ahora, si nosotros vemos aquí, Pedro y Juan oraron de la misma forma. ¿Se acuerda en Hechos 4 que él dice, y danos de nuevo, Señor, para que nosotros prediquemos con autoridad? Y mientras nosotros predicamos, que tú confirmes el evangelio con señales, milagros y prodigios. Y vemos de nuevo aquí cuán importante es que un hombre de Dios, mi amado hermano, sea lleno, poder. No es solamente, como digo, de la asamblea de Dios que requiere este requisito, sino es para bienestar del que sale a ministrar. Porque cuando nosotros salimos a ministrar, no nos estamos enfrentando con cosas. Ahí realmente usted está peleando con el enemigo, porque se va a oponer a que llegue la luz de Cristo, ya sea a ese hogar que usted visita, ya sea a esa ciudad donde usted va, o cualquier pueblo. Siempre va a haber oposición para que la luz de Cristo no alumbre, para que el mensaje del Señor no llegue. No sé si usted quiere acotar algo aquí. Sí, o sea, mis amados hermanos, tenemos que ver esto. Quiero hacer mucho énfasis, ¿verdad? En el versículo 9, que dice que Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una notita aquí, desde ahora en este versículo en adelante ya no se le dice Saulo, sino que ya por el resto de la Biblia se llama Pablo. Ok, nomás una nota. Claro. Pero, ¿verdad? Aquí dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, algo que queremos hacer énfasis, yo sé que mi hermano Giovanni, ¿verdad? Podemos hablar los dos juntos de esto. No se trata el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo solamente que el primer día que yo hable lengua ya soy Superman. No. Sino, ¿verdad? Sino que se trata, mis amados hermanos, de siempre estar buscando ser lleno del poder. Siempre estar siendo lleno del Espíritu Santo. Este es uno de esos momentos donde el Espíritu Santo llena a Pablo en ese instante para la obra que en ese momento, ¿verdad? Lo llena de autoridad, lo llena de poder, lo llena, ¿verdad?, de denuedo para decirle a este hombre que es un hijo del diablo, para reprender prácticamente al enemigo en ese momento, a oponerse a las fuerzas del maligno que estaban obrando a través de este hombre, ¿me entiende? Y poner un alto al estorbo que le estaba haciendo al procónsul Sergio Paulo. Entonces, esto es algo muy, que tenemos que hacerle mucho énfasis, ¿verdad? Que por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, ser lleno del poder, andar buscando siempre en ayuno y oración, ¿verdad? En la lectura de la palabra, ser llenos del poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos, porque en la obra, en cualquier ministerio, siempre va a haber oposición del reino de las tinieblas, siempre va a estar ahí. Pero recordemos, mis amados hermanos, que mientras nosotros estamos llenos del poder, estemos siempre viviendo una vida, ¿verdad?, cerca al Señor, llenos de una vida en santidad, ¿verdad? Podemos nosotros derrotar, ¿verdad?, al enemigo, porque recuerden, mis amados hermanos, que la palabra dice que el enemigo ya está vencido. El enemigo no tiene poder cuando llega verdaderamente un hombre o una mujer llena de la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús. No hay obra de la tiniebla que se pueda oponer, sino que, mis amados hermanos, esto es muy importante, la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente, como dijimos, una vez me lleno, una vigilia o un domingo me lleno y ya me siento bien poderoso toda la semana. No, se trata de una vida constante de oración, una vida constante de santidad, una vida constante cerca de la presencia de Dios. Y es algo tremendo, mi amado hermano, como estamos diciendo. Hay que entender esto, y por eso es que mucha gente pues fracasa a veces, porque vamos guiados. Sí, desde que nos convertimos tenemos el deseo. Recuerda, la Biblia dice que todos somos llamados al ministerio, llamados a ejercer el ministerio, la obra y el deseo de predicar y todo. Pero hay unos pasos que sentir. Quedaos primeramente en Jerusalén buscando el poder. ¿Qué sería quedaos en Jerusalén en estos tiempos? Quédate en la iglesia buscando, instruyéndote, madurando. Y sobre todo, anhela el bautismo, el poder del Espíritu Santo, porque cuando tú vas sin ese poder, realmente estás enfrentando a grandes malicias, porque aquí lo que vemos es de nuevo una batalla entre la luz y las tinieblas. A hombres de Dios que están llamados a dar la luz de Cristo, a llevar
llevar el evangelio, pero vemos también que Satanás tiene sus hombres que se oponen contra el evangelio. Entonces vemos aquí cómo hay dos hombres realmente tratando, mi amado hermano, en una batalla. Pero lo que me llama la atención aquí que siempre la luz de Cristo le gana. Sí, amén, amén, exactamente. ¿Sabe? La maldad no Gloria a puede Dios. contra sus hijos. Santo. No puede contra realmente los ungidos del Señor con los que han sido llenos y llamados, porque la Biblia dice que Jesús no lo dejará avergonzados, mi Gloria amado a hermano. Dios. Y Amén. aquí vemos cómo Pablo se arma de la autoridad. Yes. Por eso significa lleno. Cuando enfatiza lleno del Espíritu Santo, no habla tanto como para vanagloriar, sino en la autoridad del Espíritu Amén. Santo. Pablo toma esa autoridad y le dice quién es. Le dice, tú eres un hijo del diablo. Pablo está haciendo la obra del diablo, Amén. del padre, de las tinieblas. Pero me llama la atención cómo él dice, el verso 11 dice, y ahora pues de aquí, aquí en la mano del Señor estás contra ti y serás ciego. Mire, mi hermano, con la convicción que Pablo lo está diciendo. Y nosotros vemos aquí que si seguimos leyendo, dice que inmediatamente vino las tinieblas sobre su... ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando un hombre de Dios habla, guiado por el Espíritu Santo y sabe lo que va a hacer, las cosas suceden. Amén. Dios obra, no lo avergüenza. Entonces, mira el 12 que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos, mi hermano, el primer ministerio en la isla de Chipre de Saulo, de Bernabé y Saulo, que ya después veremos de Pablo, vemos obrando ahí y vemos, mi hermano, ¿cómo le podemos decir? El resultado de la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Que aparentemente había oposición, había un debate prácticamente entre el bien y el mal, pero el bien, mi amado hermano, la luz de Cristo gana y vence, y el procónsul, mi amado hermano, si dice que creyó, en otras palabras, se convirtió. Recibió al Señor Jesús como su Señor. Esto es algo importante, mis amados hermanos, y como digo, mis amados, uno, ¿verdad? Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo aquí. Él no estaba hablando cosas que porque se enojó con este mago o porque se estaba queriendo deshacerse de este mago. No, el Espíritu Santo prácticamente le dio la autoridad y le mandó a Pablo que reprendiera esto que se estaba manifestando, ¿verdad? En contra del curso del Evangelio, donde el Evangelio quería llegar. Y le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, porque esto nos llena de fe. Y la verdad, yo lo digo, ¿verdad? Esto me está ministrando. Qué hermoso es esto, de que nosotros cuando estamos buscando al Señor, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como estaba diciendo mi hermano Giovanni, o sea, las fuerzas del maligno no pueden prevalecer contra la iglesia, como dijo mi Jesús, ¿verdad? Y vemos aquí que el resultado y el fruto es que las almas vienen a Cristo. Y el Evangelio, ¿verdad? Penetra el corazón, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio, y la gente se entrega al Señor Jesús, ¿verdad? Y le confiesa como Señor y Salvador. Y creen en el Evangelio, se convierten y se arrepienten de sus pecados, que es lo más importante. O sea, esto es algo bien hermoso, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo aquí, y esto es para llenarnos de fe. Y no solamente, Dani, como dije, pues vemos el llamado del Señor es algo serio. Yes. Es un trabajo y Amén. es una batalla real. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros salimos a predicar, no es cualquier cosa. Cuando salimos a enseñar, mi hermano, Sí. salimos en el poder del Señor, porque no sabemos nosotros qué se va a manifestar. Exactamente. No todo es saltar, bailar o danzar como lo quieran hacer la gente. Me llama la atención porque quiero comenzar a hacer un énfasis ya en el sentido que cada persona, mi hermano, que se convierte, tal vez alguno recién se convirtió hoy día piensa que no tiene. No, Dios lo llamó, Amén. pero Dios lo va a preparar. Tiene que esperar el bautismo, busque el bautismo. Eso es una promesa, mi hermano, no es por obras. ¿Sí? Usted ya es santo, santificado por la sangre de Cristo, pero usted ahora reclama esa promesa. Jesús mismo lo dijo, y esperar la promesa del Padre. Amén. ¿Sí? Usted solamente créele con su corazón que usted necesita. ¿Cuál es el propósito? Señor, lléname porque quiero expandir tu evangelio con poder, con autoridad. Gloria a Dios. Sí, dar a conocer a las naciones, al pueblo, a la gente que necesita escuchar de tu palabra. Amén. Vemos en el verso 19, aunque nos saltamos mucho de los hechos, habían, dice, siete hijos de un varón judío llamado Esebas. Y estos, miren, hermanos, ellos pensaron que predicar el evangelio, reprender demonios era solamente ya porque nombro a Jesús. No es así. Necesitaba estar lleno de la autoridad y sobre todo que el enemigo, los demonios, conocen a los Sí. que son de Jesús. Yes. Por eso es que Jesús me dijo, no solamente que dice Señor, Señor. Hay gente que Ajá. puede decir Señor, Señor y Exacto. tratar de hacer esto. Y dice aquí la Biblia en el Hechos 19, si usted lo quiere leer del verso 11 en adelante, que ellos trataron de expulsar unos demonios. Y los demonios le respondieron y dijeron, nosotros a Pablo conocemos
y a Jesús al que predica Pablo. Y quiero hacer quizás un hincapié en la forma que ellos lo hicieron. Dijeron, te reprendemos o te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos no se sentían seguros de lo que... Sí, correcto. Entonces, vemos aquí de nuevo, ¿por qué estamos enfatizando? Porque aquí empieza para la obra misionera, es algo serio. No solamente es un viaje, no solamente ir a pasear o decir, o voy a ver para despertar. No, mi amado, usted debe sentir ya el llamado. No sé, mi hermano Dani, pero es una experiencia mía lindo. Desde que yo me convertí, yo sentí un llamado profundo al Señor. Amén. Yeah, ¿Sí? Lo que tenía que encontrar es el ministerio correcto, cómo desempeñar ese llamado, ser lleno del poder del Espíritu Santo y luego esperar el tiempo que el Espíritu Santo nos envíe. ¿Sí? Vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando, pero hay que hacerlo con autoridad porque mucha gente no sabe qué es lo que va a acontecer cuando salen así una emoción. Estar seguro de lo que hay. Y de nuevo entender, aquí vemos que una iglesia completa es misionera, no es solamente un departamento, no es solamente un culto misionero. Todo el tiempo la iglesia tiene que estar pensando en hacer misiones. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Ir y predicar el evangelio. Que la gente que no ha escuchado, mi amado hermano, pueda escuchar la palabra de Dios o que ha escuchado poco. Y toda la iglesia, como decimos, tiene que estar envuelto en la misión. Correcto. Aunque no todos son misioneros. Dejemos claro, ¿verdad? Aquí vemos que salió Bernabé y Pablo, nada más. Exacto. Sí. Quiero hacer énfasis para los hermanos, ¿verdad? Que no confundamos, mis amados hermanos. O sea, los misioneros son los que el Señor escoge, pero toda la iglesia está involucrada. Hace misiones. Y ese es un buen punto, ¿verdad? Por eso de nuevo aquí vemos que los profetas y los maestros se quedan en casa. Aleluya. Y los que envían es los misioneros. Los misioneros. En este caso mandan a Bernabé y a Pablo para que expendan el evangelio. Entonces eso hay que hacer una diferencia. Podemos seguir hablando un poco más después porque ya el tiempo se nos fue, mi amado hermano, y podemos ver cómo los ministerios obran. Porque una vez que ellos van, después van maestros también. Y luego podemos ver dónde implantan el pastorado y cómo la iglesia se va institucionalizando. O sea, esto es algo interesante porque primero empieza como un grupo, usted sabe, Jesús con los 12 y grupos de seguidores, pero después vemos cómo se institucionaliza la iglesia ya en este lugar y comienzan a haber ya formas de cultos y formas de cómo la iglesia llevaba la adoración en los hogares. Así que, mi hermano, les amamos mucho. Vamos a dejar por ahora hasta aquí con el mensaje. El primer ministerio de Pablo, cuando se desarrolla como apóstol, comienza a desarrollarse y vemos la primera obra en Chipre donde el procónsul sí se convierte porque fue guiado por el Señor, aunque hubo oposición, pero cuando Dios nos envía, Dios respalda, mi hermano, y se cumple su palabra, mi hermano Dani. Amén. ¿Quién se resistirá, verdad, a nuestro Dios poderoso, verdad? ¿Quién podrá resistirse, verdad, a la voluntad de nuestro Dios? Cuando Dios tiene un plan, las fuerzas del enemigo no pueden, ¿verdad?, resistir su voluntad. Y como estábamos diciendo, ¿verdad?, no hay puertas del infierno, ¿verdad?, que puedan prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, damos gracias al Señor por esta linda enseñanza, ¿verdad? Como estábamos hablando, esto es un ejemplo, algo hermoso que la iglesia debe de poner en práctica, ponernos en ayuno y oración, buscando la voluntad del Señor, buscando cómo es que podemos expandir, ¿verdad?, esparcer el evangelio, llevar el evangelio, ¿verdad? Pero esperando siempre, como estamos diciendo, que el Espíritu Santo escoja quiénes son los misioneros, o sea, quiénes son los que van a ser enviados, pero siempre toda la iglesia haciendo la misión, o sea, preparando los fondos, quizás sobre todo, ¿verdad?, la enseñanza, la instrucción. Sí. No puede ir un misionero si no está instruido en la palabra. Otra cosa, mi hermano, lo que pasa es que a veces nosotros solo nos enfatizamos, como digo, en la ayuda monetaria. En la comida. Pero también debemos enfatizar en buscar en oración para enviar el misionero. A veces me tocó el corazón ahora también si nosotros seguimos estudiando. O sea, a veces nosotros también queremos, como decir, salirnos del paso, decir, no, ya recolectamos una ofrenda, recortamos y ya enviamos y eso es todo. No es eso. ¿Sabes? Procurar, la misión de la iglesia es procurar, mi amado hermano, que el evangelio sea escuchado, que el evangelio sea expandido. Entonces, mire, hoy en día mismo la gente, mire lo que a veces entendemos esto, la gente es más rápido coger y mandar una ofrenda a alguien que realmente orar al Señor, que Dios levante un hombre, un misionero de la iglesia y luego soportarlo, sostenerlo, para que ese hombre de Dios se mantenga predicando el evangelio. ¿Sí ve? Entonces, pero todo esto, mi hermano, ocurre mientras la iglesia busca en ayuno, en oración, en separación, el Espíritu Santo habla, mi hermano. Que vamos a orar a ver que un día llame a Dani. Santo. Separe a Dani y le mande al Señor a donde Él quiere. Aleluya. No, mi hermano,
Y escuche bien lo que voy a decir, ¿verdad? La iglesia, la misión, ¿verdad? La iglesia y las misiones son más que una caridad. Correcto. ¿Verdad? Las caridades, ellos llevan sus comidas, dinero y todo, pero nosotros también llevamos el evangelio. Que es lo más Es importante. lo más importante, es lo primordial, la salvación de las almas, ¿verdad? Como estaba diciendo mi hermano Giovanni, o sea, también con los actos de amor, pero sobre todo es el evangelio. Vamos a orar ahora una oración corta, ya que se nos ha acabado el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por las iglesias, ¿verdad? Padre bueno y Padre santo, tú que estás en gloria, te damos honra, Señor amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gloria porque las misiones, mis amados, mi amado Señor, está en tu voluntad para levantar obreros, Señor amado, que vayan a la mies y trabajen, mi Señor amado, en ese campo que es el mundo. Que todo el mundo es el campo, Señor amado, porque tú quieres alcanzar a todas las almas que se puedan alcanzar, mi Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que pongas un fuego, un deseo, mi Señor amado, en las iglesias para poder tener ese deseo de levantar misioneros, de levantar, Padre Santo, levantarse las iglesias como tú deseaste desde el principio, como iglesias misioneras, mi Señor amado, que preparen, ¿verdad?, sus misioneros, pero los que tú vas a llamar, Señor, tú los enviarás con los apoyos de todas las iglesias, mi Señor amado. Porque el punto de todo esto, Señor, es que tú seas conocido por todas las almas que están allá en el mundo, Señor, que no te han conocido, Señor Jesús, que no han escuchado el nombre de Cristo anunciado quizás allá en su tierra, Señor. Te pido, Señor, que tú levantes obreros. Te pido, Señor, que tú pongas ese fuego en las iglesias, Señor amado, para orar, para buscar tu voluntad y dejarse ser guiados por ti, mi Dios amado. Ya que todo, Señor, es tuyo, mi Dios amado, esta obra es tuya, porque el Señor de la mies eres tú, mi Señor, y tú eres el que envías los obreros, mi Dios amado. Te damos la honra, la gloria, Señor, por todo lo que haces. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana una vez más a las 6. Y recuerde que a las 5 está el ministerio Sanando Heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre que Cristo les ama.